Hola, bienvenidos. Hoy día estoy con Mercedes Arauz, ex vicepresidenta, congresista, ministra. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Meche? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te gustaría? Ahora soy profesora universitaria. Eso es lo que estoy haciendo, dedicada a la academia en estos momentos. Meche, tenemos una coyuntura que no la esperábamos. Yo creo que si te preguntaban hace tres semanas quiénes iban a ser los candidatos, probablemente creo que la mayoría no acertaríamos. ¿Cómo ves esta polarización de estas dos alternativas que tenemos hoy día? Bueno, en realidad estamos votando por menos del 30% de la población que votó, ¿no? Porque cuando sumas, bueno, es 19% de los votos válidos que tuvo el señor Castillo y Keiko 14% de votos válidos, pero hemos tenido un tremendo ausentismo, más los votos blancos y viciados, te da un porcentaje muy importante de personas que no han votado, más todas las personas, como hemos tanta fragmentación de candidatos, por un mal proceso de reforma política que no llevó a ningún término adecuado para justamente reducir la cantidad de candidatos, reducir la presencia eh, de los partidos cascarón, ¿no? Como no terminamos de hacer esa reforma adecuadamente, ni la trabajamos muy meditada, sino a presión, creo que llegamos a estas circunstancias, ¿no? Y efectivamente, han sido 5 años, estos últimos 5, donde lamentablemente en parte lo tiene bueno, no quiero decir la culpa, pero tiene responsabilidad la bancada de Fujimorismo, que hizo muy complicada la gobernanza, abrieron una caja de Pandora con ese tema eh, con el tema de la La vacancia. vacancia por, por algo que no lo tenían bien definido, ¿no? Pero Y fue el Tribunal Constitucional que de alguna forma les dio la razón, o sea, no se pronunció, no cerró esa alternativa a algo específico, sino la dejó pero yo abierta. hablo de esta vacancia desde la época de PPK. Ujú, O sea, el elegido fue Pedro Pablo Kuczynski con un equipo, evidentemente, no el señor Vizcarra, ¿no? El señor Vizcarra más bien fue parte de una conspiración con ellos para derrocar al señor Kuczynski, ¿no? Entonces, eso es lamentable, porque ahí abres la ventana de oportunidad, y eso es lo que hizo el señor Vizcarra. Aprovechó el otro lado de la moneda, que también es muy malo, que es pedir voto de confianza por cualquier cosa, ujú. hasta por acciones, o sea, por temas constitucionales, voto de confianza por acciones que hace el legislativo que son propias del legislativo, es decir, poner las cuerdas hasta el extremo. Hemos usado los dos instrumentos que son los que nos dicen, por si acaso, siéntense a conversar, Congreso y Ejecutivo, y Ujú. trabajen para el pueblo, antes que seguir discutiendo en esta guerra política. Y eso es lo que ha generado el resentimiento de la población, porque no se ha logrado, digamos, no se ha logrado el bienestar de la población, ni mejore su calidad de vida. Es cierto, hemos tenido el periodo de los precios altos y que tuvimos en la época Brutales. de Ana García, digamos, Ujú. duró un tiempo más en la época de Humala, pero Humala no lo aprovechó adecuadamente para seguir en un ritmo de crecimiento. Se trató de hacer esas mejoras, de volver a retomar el crecimiento adecuadamente con Pedro Pablo, pero luego no hubo gestión pública. No hubo gestión pública, fue combate político. Parecía una pelea de cachascán político antes que preocuparnos en qué es lo que necesita la población en estos momentos, cómo aligeramos el gobierno, la gestión para llegar y que la gente tenga agua, para que la gente tenga su electrificación, que tenga las conexiones de internet. Y claro, llega la pandemia y nos encuentra en esta situación sin haber cubierto esas demandas básicas que son fundamentales de la población. Y se entiende entonces porque la gente dice, yo ya no quiero saber más de los políticos, me voy por lo más radical, ¿no? Ahora, el voto a Castillo y el voto a Castillo definitivamente es un voto de protesta. Sí. Y en esta segunda ronda, ese aumento o esto que nos proyectó Ipsos hace unos días, de que Castillo tiene más del 40%, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? Yo creo que sigue siendo un voto de protesta. Yo creo que la gente no está muy enterada de qué significa Castillo y su grupo Cerrón y compañía, ¿no? Ujú, No entienden que eso significa irnos a un modelo comunista. El estatismo ha fracasado, tanto es así que justamente es el Estado el que le ha fallado a la gente, o sea, la gestión pública general, digamos, del gobierno central,
Pero no solo eso, sino los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que teniendo un inmenso presupuesto, no lo han ejecutado. O sea, ¿dónde ha tenido mayor voto? Donde justamente estos gobernadores y alcaldes no Han han ejecutado fracasado. adecuadamente sus recursos o los han usado para su peculio, o sea, para su propio provecho. Entonces, ese modelo donde se insiste en ir hacia mayor, o sea, tiene que haber más presencia del Estado, es lo que ellos están reclamando. Ajá. Sí, estamos de acuerdo, tiene que haber más presencia del Estado, pero lo que no están reclamando es una presencia de mal uso de los recursos. Y entonces no significa más estatización, que es lo que están propugnando estas personas, ¿no? Ahora, Obviamente también el sector privado debería hacer algunas cosas más, ¿no? Por su parte. ahora tú desde el momento que estuviste en el Ejecutivo, ¿podrías decirnos cómo era el trato con los gobernadores? Tú Bueno, has, tú has en analizado el, desde la parte económica, desde la parte del primeriato, los has visto que no ejecutaban su dinero, claro, ¿qué y esa parte era es? parte del tema. O sea, tanto en el Congreso como cuando estuve en la PCM, el tema era una lista de lavandería. Y le decíamos, oye, ordénate y cuáles son las prioridades, cómo eso se engarza en un desarrollo de tu región, plantea un proyecto que tenga viabilidad, ¿no? Y que cumpla con ciertos requisitos que son necesarios para saber que es un proyecto que tiene sentido, que cubre brechas, en fin. Y se presionaba, pero por el otro lado iban al Congreso, hablaban con algún congresista y presentaban sus proyectos en la lista, que hay un espacio para los de recursos para reasignar cuando estás preparando el presupuesto, ¿no? Y trataban de sacar proyectos que eran simplemente nombres y no eran realmente proyectos con capacidad de ser ejecutables y que cubrieran brechas efectivamente. Ajá. Ahora, con los gobernadores teníamos una actividad que se llamaba, era una reunión entre gobernadores y ministros. Y otra vez volvían con el esquema de la lista de lavandería. Pero ¿qué hicimos cuando yo estuve en la PCM? Comenzamos a armar un grupo de trabajo de gobernadores y de ministros, eran 4 por cada lado, para orientarnos a una mejor reforma de la descentralización, que sea más efectiva, que nos ayude a ordenar las políticas públicas y los servicios públicos de una manera más concatenada, obviamente con los grados de libertad que deben tener las autoridades elegidas, pero con una mirada de nación, no una mirada de pequeñas islotes separados, ¿no? Pero lamentablemente nos hicieron renunciar, entonces eso se quedó frustrado, ¿no? Y bueno, Vizcarra sí ha entregado muchos recursos a gobernadores y alcaldes, pero ahí sin esa mirada de efectividad en el gasto, ¿no? Entiendo. Ahora, Cerrón no es un viejo conocido tuyo, ¿no? O sea, fue parte de la huelga que sacó prácticamente, generó la salida del gabinete que te dio a ti la oportunidad de ser primer ministro. ¿Llegaste a conocerlo personalmente? No, a Castillo Perdón, no no lo digo conozco. Cerrón, Castillo, miento. A Castillo no lo he conocido, ni tampoco lo he conocido a Cerrón. A ellos no tuve diálogo con ellos porque no me correspondía, yo estaba en el Congreso en ese momento y Ajá. no me correspondía ese diálogo. Sí, yo tenía eh, la posibilidad de algunos grupos de maestros que no estaban del lado de Cerrón y que estaban buscando realmente sus intereses reales, o sea, sus listas y sus pedidos tenían algunos realmente sustento y por eso se dio concesiones, pero el señor Castillo nunca aceptó que ya habían llegado a un acuerdo y él sigue insistiendo en Continuar básicamente la destruir lo huelga. más fundamental. Claro, continuar la huelga porque lo que quería era destruir la carrera pública magisterial, que es lo que significa meritocracia, es decir, tener buenos maestros para nuestros alumnos. Él simplemente buscaba tener un modelo donde no estuvieran los mejores maestros, sino simplemente bueno, un modelo donde realmente no nos preparamos por la real educación de los niños. Y esos 3 meses de huelga, ¿cuánto generaron en dinero perdido? O sea, Yo si lo diría puedes más que cuantificar. dinero perdido en calidad, en servicios educativos. O sea, estos niños perdieron prácticamente 3 meses de clases, ¿no? Y, y recuperar esos 3 meses fueron muy difíciles. Entonces, si tú quieres reducir la brecha educativa, tienes que darles clases para que puedan recuperar el año. Y, por ejemplo, no pudimos hacer el examen anual que hay para hacer la evaluación anual de calidad Ujú. o de rendimiento.
en ese año, porque si los distraíamos con ese examen, no iban a dar los exámenes del año que les correspondía y podían perder el año. Entonces, digamos, el daño era más bien al avance educativo a esos niños, ¿no? Yo creo que fue muy desconsiderado de su parte olvidarnos de que los niños estaban de por medio, ¿no? Yo entiendo que hay necesidades y puede haber una huelga, como el derecho a la huelga es totalmente reconocido en nuestro país, pero hay que hacerlo meditadamente y dejar y tener la posibilidad del diálogo. Muchos maestros deseaban el diálogo y buscaban realmente tener soluciones a sus demandas, válidas todas, como digo, legítimas, ¿no? Pero otros estuvieron aprovechándolo políticamente. Él fue una de esas personas, ¿no? ¿Y hasta qué punto, bueno, ya desde tu lado tú lo viste más cerca, hasta qué punto la bancada, parte de la bancada fujimorista apoyó a este grupo huelguista? Yo creo que cuando la situación estuvo muy tensa, ahí es donde se subieron a la ola y este señor Becerril, el congresista Becerril, a pesar que se le advirtió que eso no era lo correcto y los riesgos que eso implicaba, eh, invitó al señor Sí. Castillo al Congreso y él fue su anfitrión y hizo un show con él, ¿no? Mientras tanto, otros congresistas que sí eran más sensatos, más bien ayudaron en la negociación y en cerrar la negociación. Por ejemplo, el congresista Jorge del Castillo fue uno de ellos, ¿no? Y habían otros, no recuerdo todos los nombres, pero hubo un diálogo donde ayudaron ellos a resolver en buena medida los temas de demanda que faltaban cubrir en la huelga, ¿no? Entonces, no es que sean todos los congresistas malos, vuelvo a decir, habían congresistas sensatos y habían otros congresistas que querían aprovechar su momento para hacer daño político. Uno de ellos fue el señor Becerril, ¿no? Entiendo. O sea, dentro de esa bancada fujimorista no todo jugaba, no se jugaba en bloque. No todo Había, el tiempo, no todo no el todo tiempo. el tiempo. Algunas cosas sí. Entiendo. Las palmas protocolares, ¿no? Ahora, pregunta, ¿por qué crees que esta narrativa del cambio constitucional gusta tanto? O sea, ¿por qué hay mucha gente la recoge como una opción de regresar a algo o obtener algo que es utópico, ¿no? Claro, o sea, consideran que el cambio del modelo económico, porque le echan la culpa al modelo económico, realmente Neoliberal, ¿no? neoliberal, ¿no? Es un discurso facilista, además incontrastable, que es falso, porque eh, el Perú ha reducido la pobreza justamente por tener un modelo, entre comillas, neoliberal, porque ni lo es, ¿no? Hay un problema, más bien hay temas que hay que resolver de gestión pública y Ujú, también hay problemas de gestión privada también, o sea, el tema de algunos actores privados que le gusta el mercantilismo y le gustan los monopolios, ¿no? ujú. Eso sí tenemos que combatirlo, pero no podemos decir que no hayamos tenido grandes logros, o sea, la reducción en pobreza monetaria, en pobreza extrema, en reducción en desnutrición crónica, en temas de muerte materno-infantil, en alfabetismo, o sea, ha habido logros que son con, tenemos los datos, no los tengo todos sobre la cabeza, pero digamos, son muy importantes señalar de que se lograron. Conectividad, el aumento de los servicios públicos. Tenemos mucho más que hacer. El Perú es un país que necesita mucha más inversión público-privada, de verdad, decente, y ha habido esta contaminación con la corrupción. No todo el país es corrupto, pero hemos visto pues, que la corrupción sacó provecho de la inversión del sector público y eso ha sido muy dañino porque efectivamente la gente dice, han usado mal mis recursos. ¿No? Entonces, es el modelo económico. No es el modelo económico, es la mala gestión, la actitud de algunas personas corruptas y evidentemente que todavía nos falta mucho trecho para avanzar en el desarrollo y en el esfuerzo de caminar juntos. Pero esa misma narrativa se repite en Chile, ¿no? Y ellos están detrás de una constituyente y era la perla de Sudamérica y a pesar de eso cayeron y con un 80% sobre el 20% que dijo sigamos con la constitución actual. O sea, Bueno, digamos, no es un tema de... No, no, sí. Sí. toda constitución es perfectible, pero y hay además una tendencia en Latinoamérica del regreso de los populismos. A ver, hay que reconocer también que hay nuevas clases medias con más demandas que no las estamos cubriendo. Entonces, tú tienes un país como el nuestro que se está volviendo cada vez más urbano,
y que en los servicios urbanos no son buenos. O sea, si dentro de una misma ciudad tú tienes gente que no tiene agua y saneamiento, y ven que los vecinos sí la tienen todo el derecho a reclamar. Si ven que su transporte público es de ínfima calidad y que tiene que vivir subiéndose a un bus informal o un microbús informal o un taxi colectivo, sí, pues tienen razón. ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Qué pasó con el tren eléctrico? ¿Por qué no avanzó el metro de Lima? O sea, todos esos retrasos en los avances de proyectos, en la gestión de los servicios que tenemos que entregar a la población como actores públicos, las clases medias la demandan y las clases medias salen a la calle en las ciudades, ¿no? O sea, en los pueblos todavía han sentido más golpe porque son más pobres todavía, la pobreza todavía no se ha resuelto, o sea, es cierto, hemos reducido la pobreza como 40 puntos, pero porcentuales, ¿no? O sea, de 60 a 20, pero ¿qué hicimos para que no sea tan desigual? Porque el problema es que la pobreza rural todavía continuaba a niveles bastante altos, donde hay problemas de anemia, de nutrición crónica, entonces teníamos que focalizar nuestros esfuerzos. Y vuelvo a decir, la guerra política no sirvió para nada. O sea, no estábamos combatiendo ni siquiera ideas, estábamos combatiendo personalidades, ¿no? Y ese error ha sido garrafal, ¿no? Para el desarrollo. ¿Y dónde crees que fue el punto de ruptura de esta guerra política de la cual menciona? ¿Fue antes de la elección, como dicen algunos? ¿Fue durante el mandato ya cuando Kuczynski estaba como presidente? ¿En qué momento hay esa fractura que no da vuelta atrás? Yo creo que es cierto, durante la campaña los golpes fueron muy grandes, pero yo creo que una vez terminada un proceso electoral, uno debe comenzar a curar heridas, conversar, y creo que era una oportunidad buena para todos el que estuviéramos, eh, digamos, las dos fuerzas de centro-derecha más cercanas, ¿no? O sea, quizás hay puntos de no encuentro, pero había espacio para diálogo, pero no hubo la voluntad política y es realmente un problema que surgió particularmente de la bancada fujimorista, ¿no? Yo soy testigo del esfuerzo que hicimos, pero no nos dejaban hablar, o sea, no querían conversar con nosotros, entonces ni contestaban las llamadas, ¿no? O bloqueaban aquellas iniciativas que eran de nosotros, o sea, no es una leyenda que eran obstruccionistas, y efectivamente eso les ha costado, eso les ha costado. Tuvieron iniciativas que les hicieron que se enemistaran inclusive con los medios locales, por ejemplo, prohibiendo la publicidad estatal. Cuando hicieron eso, esos medios locales volteaban y decían, pero me estás quitando los recursos que tengo para, digamos, porque los grandes medios de comunicación probablemente no les han golpeado tanto como los pequeños medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacían? No les daban entrevistas. O sea, comenzaron a tensar la cuerda en los espacios que al final eso revierte, pues, ¿no? Lamentablemente eso revierte y ha generado un espacio como dicen, el efecto de la aspiradora, ¿no? Hay una aspiradora que recoge la basura por un lado, pero alguien está tirándola por el otro. Y ese otro alguien que ha entrado es este extremismo de izquierda, ¿no? Lamentable. Ahora, yo personalmente dudo que ellos puedan ser capaces de recuperar la economía con esos planteamientos, ¿no? Imposible. Ahora, yo creo que el gran perdedor de estas elecciones, si podemos analizarlo de alguna forma, ha sido esa izquierda progresista o ese centro progresista, centro izquierda progresista, tanto el Partido Morado como el partido de Verónica Mendoza. O sea, creo que los dos suman 10%, ¿no? Creo que yo... El centro, digamos, centro derecha tampoco está tan fuerte, o sea, digamos, Forza, otros candidatos como él, ¿no? Que han perdido, en general todos los partidos han perdido, porque tener votaciones que llegan al 14% o 19%, que es el caso de este señor, pero de los votos válidos, es muy poquito, o sea, llegar a este nivel, hemos perdido todos o sea, es decirle a todos los políticos, no confíen en ustedes. Eso es lo que le dice a la población, ¿no? Ahora, ¿crees que se puedan hacer consensos? Es decir, en este panorama que es ahora, ya llámese Keiko sea presidenta o el señor Castillo sea presidente. A ver, veo más difícil que los consensos se den con los grupos, bueno, salvo los grupos muy de izquierda, o sea,
Juntos por el Perú, quizás, Mm, con, con el grupo de Castillo. de Castillo, ¿no? Pero no veo, pero ellos no llegan a 40, o juntos no llegan a 40, 41 personas, más o menos, ¿no? No, y bueno, Acción Popular siempre es un tiro al aire, ¿no? No sabes Bueno, a ahí dónde no va. sabemos, ahí puede haber, bueno, digamos 50, pero no llegan a generar una mayoría, ¿no? Entonces yo creo que el otro lado hay gente que probablemente sea sensata y busque los consensos mirando país, ¿no? O sea, yo creo que ya la lección, por favor, tenemos que aprendernos, ¿no? O sea, si hoy día no logramos consensos y seguimos procurando leyes populistas, leyes que no ayudan realmente a mejorar la calidad de vida de la población, y solamente le hacemos promesas falsas de hoy, estamos perdidos. Entonces yo creo que es el momento de que los diferentes grupos se sienten a conversar, los que son más afines, digamos, ¿no? Incluyendo, yo diría, el grupo de centro izquierda, tipo Verónica Mendoza, que puede haber divergencias, pero hay puntos donde ellos defienden la democracia, o sea, no son un partido no democrático, ¿no? Entonces, se sienten y comienzan a pensar realmente en serio para el futuro del país, ¿no? O sea, Ujú. Ahora, es más fácil hacer consensos cuando eres la oposición, porque tienes un enemigo en común, ¿no? Es más difícil cuando eres partido de gobierno. O sea, les pasa a ustedes con el fujimorismo, era sí, imposible. pero en todo gobierno tiene que hacer consensos con el Congreso, o sea, hay gobiernos anteriores que lo han logrado y han podido, digamos, sin ser mayorías absolutas, como lo tenía el fujimorismo, lograban los consensos, ¿no? Entonces creo que, claro, nosotros éramos muy poquitos para jalar a los otros grupos, pero ahora, digamos, los dos grupos sí tienen un número de congresistas lo suficientemente importante como para decir, oye, sentémonos a conversar. Y probablemente, si entra la señora Fujimori, ella ha dicho que abriría las puertas a un gabinete más Más plural. multifacético, ¿no? Más plural. Yo espero que eso se dé, porque en la pluralidad le va a dar la posibilidad, y lo he dicho no en términos de partidos, sino en la pluralidad de criterios para abrir la cancha y escuchar muchas voces. Y yo creo que esa es la parte de ser demócrata, ¿no? Escuchar a las otras voces. Yo también creo que las voces que representa el lapicito tienen sentido también que hay que escucharlas. O sea, ahí Ujú. hay unas demandas populares muy fuertes que hay que escuchar. Y hay demandas también de los ciudadanos que también que son claras. O sea, al abuso de los monopolios tiene toda la razón reclamar, entonces hay que fortalecer esa lucha antimonopolio. Nosotros pasamos la ley antimonopolio, aunque el gobierno de Vizcarra no nos permitió culminar Wow. como, como un proyecto de ley del Congreso y lo sacó como suyo, pero bueno, ahora han sacado una nueva ley antimonopolio, digamos, no es antimonopolio, pero es una ley que regula las fusiones y adquisiciones en el Congreso actual. Bueno, pues miremos esa ley con detenimiento, una correcta implementación que permita justamente regular adecuadamente los mercados. Medidas para, digamos, cualquier cosa que signifique un abuso del consumidor, también hay que considerarlas, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que somos, desde el Estado somos, digamos, el árbitro para que el mercado funcione adecuadamente, ¿no? Ahora, se les acusó a ustedes cuando fueron gobierno, hablo de PPK, que la cercanía se tuvo con esta izquierda progresista y no con el partido fujimorista, y que algunos ministros tenían una inclinación más para esa izquierda que lo que pudo haber sido jalar ministros del lado fujimorista. ¿Por qué no se hizo esta estrategia? ¿O se planteó y se rechazó? Bueno, no, en realidad yo no estuve en el primer gabinete, o sea, no puedo hablar del primer gabinete, ha habido de todo. De hecho, nos ayudaron en la campaña gente que era del lado más progresista, ¿no? Y además, acá hay una cosa, el partido de PPK es un partido que piensa de una manera liberal, es decir, nosotros creemos en el libre mercado, Ajá. un mercado, una economía social de mercado, pero creemos también en una sociedad con derechos, ¿no? O sea, nosotros no creemos una sociedad donde la gente es discriminada, porque eso no es liberalismo, ¿no? Entonces, nosotros sí defendíamos los derechos de las mujeres, defendíamos derechos de poblaciones vulnerables, de LGTB, o sea, considerábamos que había que considerar los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, sí podíamos comulgar con esas ideas con la izquierda, pero a la misma vez, o por los progresistas, pero también podíamos comulgar con las miradas más de economía social de mercado que podría traer
el grupo de Fujimori y otros. Entonces yo creo que ahí no había que confundirnos, estábamos en ese centro, ¿no? Entonces por eso podíamos dialogar con ellos en esos temas de derechos que para nosotros eran muy importantes. Pero a veces era el gesto político de traer a alguien de ese lado, no se dio, ¿no? Porque no hubo el diálogo, pues, o sea, PPK siempre se quejó que nunca le contestó el teléfono a la señora Fujimori, ¿no? Entonces eso es triste, ¿no? Como te digo, yo no estuve en el armado del primer gabinete, yo puedo hablar del gabinete que yo armé y era un gabinete que pensaba, así como lo he planteado, bastante abierto, bastante liberal en los dos sentidos, no éramos conservadores en nada, y creo que por eso, quizás eso ya fue el final, pues no, lamentablemente me tocó el final de la historia, pero sí era un gabinete muy emprendedor, muy de apoyo al emprendimiento, de avanzar en el desarrollo económico, y ponerle mucha fuerza a realmente a controlar acciones también de actores privados que estuvieran haciendo abuso de posición de dominio o cosas por el estilo, ¿no? Ok. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el señor Vizcarra? Antes del 30 de septiembre del 2019. Antes. Esto fue, creo que el 24 de septiembre, si no me equivoco, 23 de septiembre, por ahí. Me imagino una conversación protocolar, vi una conversación amical. ¿En qué Yo traté de momento? conversar y decir, oye, por favor, y bueno, lo cuento en mi libro, ¿no? Dime lo que vas a hacer, porque yo estoy en esta historia en la mitad del camino, o sea, tengo que saber de qué se trata, cuáles son tus acciones, a dónde te diriges, ¿no? Pero bueno, él tergiversó la conversación, dijo mentiras ante la prensa, ya eso terminó, ya había sido ya demasiadas sorpresas de actos que iban en contra de la Constitución, según mi mirada y según interpretaciones de muchos constitucionalistas e incluso de constitucionalistas que están en el Tribunal Constitucional, por lo menos tres de ellos que consideraban que un cierre por fáctico, o sea, un cierre por que no se votó, no, el voto fáctico, como lo llamaron. Ahora, ese cierre es un cierre, bueno, es un cierre político porque tenía como un 70% de aprobación, o sea, definitivamente ustedes eran los malos. Lo que yo podría decir que, que podría ser un pasivo de tu parte fue esas horas en las cuales juramentaste como presidenta electa y después dijiste no. ¿Qué pasó en Es ese que no momento? juramenté como presidenta electa, yo juramenté. Lamentablemente es cierto, no hubo a ser un juramento. Yo recibí lo que era el mandato constitucional, Ajá. que mientras el señor había sido suspendido por el Congreso, yo tenía que asumir el cargo, hacer una asunción del cargo mientras se resolvía el tema del entuerto en ese momento. Definitivamente sí, eso me generó mucho costo, pero finalmente mi opción fue quedarme con la Constitución en el sentido de que yo consideraba que no podría hacerse un cierre fáctico, por muy popular que sea un presidente, porque eso Ajá. lo ha hecho Chávez, lo hacen, lo hizo Fujimori, por el amor de Dios, fue Total. muy popular su acto, muy popular. Y los mismos que hoy día dicen, no, eso no es, lo que hizo Vizcarra estuvo bien, dicen que lo que Fujimori estuvo mal, no puede ser. O sea, esos son actos dictatoriales. Cerrar el Congreso es quitarle el equilibrio de poderes al país. Malo el Congreso, bueno, muy malo. Se había generado toda una lucha de poderes, sí, pues muy malo, pero tenías que encontrar la salida conversada. En algún momento lo intentó el señor Bersolar y creo que estaba, y yo sé que hubo gente dentro del Congreso que lo petardeó también, pero tenía que insistirse en la salida conversada, no el cierre de Congreso. El cierre de Congreso solo favoreció a un señor para que haga durante buen tiempo, porque casi fueron 9 meses, donde no tuvo ningún equilibrio de poder, no hubo quien lo fiscalizara, hizo un montón de decretos de urgencia que ni siquiera hoy día han terminado de revisar los de este Congreso nuevo. Entonces, y al final, ¿qué sucedió? Tuvimos un Congreso que no correspondía de gente que no conoce, que eran novatos, y que comenzaron a experimentar, a hacer leyes populistas que han tergiversado todo el problema económico y social en normas que son fatales para el desarrollo del país, ¿no? Y que al final lo vacaron y lo han inhabilitado. ¿Qué No, ganamos con eso? nada. Ahora, ¿tú estás de acuerdo de que
bueno, se votó por referéndum de que no se puedan reelegir nuevamente los congresistas. No, nunca estuve de acuerdo. Es una medida súper populista. Súper populista. Era, no, es que la solución para que, ¿cómo se llama? Como que la gente quiere que cierre el Congreso y es mejor que haya no reelección. Pero ¿qué ganamos con eso? O sea, para eso están los líderes. Los líderes no solamente son para llevar el timón de un gobierno de alguna otra manera, sino también hacer didáctica, ¿no? Y hacerles entender a la población, oigan, esto hace daño, o sea, podemos hacer cosas mejores que esas. Hay que hacer una reforma política, hay que hacer una reforma profunda en lo que son los partidos políticos, cómo funcionan los partidos políticos, en el financiamiento de los partidos políticos, en el proceso electoral. Pero si tienes un buen candidato que ha hecho una buena labor, sea alcalde, gobernador o congresista, si tú consideras que es bueno que lo reelijas, reelígelo. Obviamente la reelección es tan claro que los niveles de reelección eran bajísimos, no llegaban ni al 30%. Exacto. O sea, estábamos hablando de que la gente elegía a aquellos congresistas que consideraba que podían cumplir un rol, ¿no? Y había un proceso de aprendizaje ahí entre los nuevos y los antiguos. Pero bueno, se han tomado decisiones por acción, porque se generaba la grita en el pueblo y en vez de decirle a la población, oye, podemos cambiar las circunstancias a través de un diálogo más constructivo, ¿no? Entiendo. Ahora, pasando a un tema ya más de percepción, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu percepción acerca de la señora Fujimori? Si pudieras dar una opinión personal. De lo No que has la visto, conozco, no la conozco mucho más que por bueno, la experiencia que he ahora son vivido en... protecciones. O sea, la conozco un poco, la experiencia que he vivido a partir de... Realmente la opinión política, la opinión personal, realmente eso no nos No interesa. importa. Yo creo que hoy día la señora Fujimori está haciendo, espero que haya hecho un acto de contrición frente a lo que sucedió en estos 5 años, y está dando un mensaje de que quiere cambiar su forma de trabajar, ¿no? O sea, y ha dicho, ¿no? Que ha cometido un grave error, al menos ella lo ha reconocido, y eso me parece que está bien. Eh, eh, Tampoco le podemos echar la culpa de los actos antidemocráticos del padre, o sea, No, yo creo que hay que separar. hay que separarlo, ¿no? Lo de ella es el último congreso. Es el último congreso, ¿no? Entonces, lo que debe hacer es realmente un acto demostrando de que, y debe hacer durante los próximos días, actos donde muestre pues esa voluntad de cambio claro y de respeto a la democracia y de luchar por nuestro país. Mucha gente como yo no queremos votar por Castillo, pero también sentimos la frustración de, oye, tú hiciste todo esto y fuiste totalmente antidemocrática durante estos últimos 5 años, ¿cómo podemos creerte, no? Entonces, Ajá. para generar esa confianza tiene que hacer actos que demuestren que hay esa posibilidad. Yo estoy segura que los puede hacer. Ahora, también creo que debe llegar más a la gente de pueblo y mostrarles que su gobierno va a ser un gobierno abierto, a escuchar a las diferentes voces, a los más vulnerables, y que no va a ser enemigo de las personas, o sea, porque ya el golpear a las personas continuamente eh, cuando esas personas podían contribuir realmente al desarrollo del país, no ha sido adecuado. Entiendo. Y bueno, y tener unas palabras del señor Castillo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al señor Castillo? ¿Sientes que es, para mi punto de vista, para mí Castillo es la marioneta de Cerrón? O sea, realmente Castillo no es la persona que debió estar ahí si es que Cerrón no hubiese sido sentenciado. Castillo lo pusieron. Es más, se ve en las entrevistas que el hombre realmente está un poco perdido, ¿no? No, concuerdo, o sea, más allá del tema ideológico Ajá. que trae, que a mí me preocupa muchísimo, es una mirada ideológica muy radical, bueno, además con las manifestaciones que hemos escuchado de Chávez, de Maduro, de Evo y... Evo, de Mujica, o sea, es como una agenda, es nuestra agenda, la vamos a imponer acá, ¿no? Entonces, perdón, señores, ustedes no pueden intervenir en el país, ¿no? Y ese es el mensaje de Cerrón. Pero más allá de eso, tiene un problema, no sabe gestión. ¿Cómo va a gestionar un país? Yo creo que tiene todo el derecho de ser elegido un maestro,
y puede tener todos los intereses de mostrar la voluntad popular, ¿no? Que viene de gente como él, pero la gestión pública no es tan fácil y yo no sé cómo lo va a gestionar con esas promesas que ha hecho, que son incumplibles. O sea, son incumplibles. Los estudios técnicos que han hecho es que muestran de que pueden costar más o menos entre 15 y 19% del PBI. O sea, ¿cómo cumples cuando no tienes cómo recaudar y vas a decirle a la gente a la cual tú le ibas a recaudar plata, váyanse? Porque, o sea, en el momento, además, me imagino que no está enterado que estamos en el momento mejor de los precios internacionales de los minerales. Y en vez de decirles, váyanse o paguen 80% de impuestos, que eso es imposible, ¿no? Les dicen, váyanse. Entonces, es el momento en que podríamos fomentar una minería amigable con el ambiente y con las comunidades, es un momento para trabajar en hacer estos acercamientos, y eso más bien espanta el capital. ¿De dónde va a cobrar los impuestos? Entonces, es un desconocimiento profundo de temas tan simples como qué cosa es un monopolio. No puedo contestar Sí, a la pregunta de qué es un monopolio, he ¿no? escuchado la entrevista en cuestión. Uh-huh. ¿Y qué opinas de la gestión del actual presidente interino, Sagasti? Bueno, yo creo que creó demasiadas expectativas. Yo creo que su misión era básicamente controlar la pandemia, ¿no? Y yo creo que se distrajo con muchos temas. Ahora ya se han visto que tienen que comprar las vacunas y están bien en ese tema, están trabajando en la compra de las vacunas. Eh, pero ciertamente pues no ha mostrado un liderazgo y uno de esos liderazgos era controlar un poco al Congreso y no sentirse presionado, a dejar que pasen porque venía del Congreso además, no electo por el Uh-huh. Congreso. Entonces, pero bueno, es el problema de solo escuchar un lado de las voces y no escuchar a todos, ¿no? Entonces pudo haber hecho extender el brazo con ese Congreso para bajar las presiones populistas, plantearles más bien que, que se trabaje en otra dirección. Yo creo que la reunión que tuvo el día de ayer con la Comisión COVID, ojalá de frutos, ¿no? Pero debería ser en los otros temas, ¿no? Los temas económicos, por ejemplo, lamentablemente los está dejando a la deriva, desautoriza a su propio ministro, en fin, ahí hay un tema ¿Crees que lo sensible, mueve ¿no? una presión populista, lo mueve una presión de forma de él de pensar, de base? Es decir, el hecho de, por ejemplo, el ejemplo de las famosas vacunas, que solo las puede comprar el gobierno, no las puede comprar el privado, ¿no? Es una visión ideológica más que una visión práctica, ¿no? Creo que se equivocó en la forma de explicarlo, ¿no? O sea, es cierto que no lo puede comprar el privado porque no hay, no le Exacto. venden al privado, pero no es porque hay que hacer la distinción entre ricos y pobres, o el privado y el no, eso no es, o sea, y en vez de eso tiene que buscarse, al contrario, usar a los gobernadores, a los alcaldes, para que trabajen bien con uno en el tema de que haya llegada a las farmacias, que estén todo el mundo alineado para ayudarlo en el gobierno, o sea, privados, públicos, sociedad civil, todos trabajando para que la vacuna llegue rápido y ya, para que la gente no tenga que estar buscando cómo irse del país para conseguir una vacuna, los que pueden. Ahí está la injusticia, te das cuenta, los que pueden sí se pueden ir del país y ser vacunados, otros que no podemos viajar, simplemente estamos aquí esperando que llegue la vacuna y no llega, ¿no? Entonces yo creo que aquí el trabajo es mostrar una dinámica seria y no hacer ese tipo de discriminaciones, ¿no? O el tema del CTS, ¿no? El CTS, el retiro de la CTS le hace daño al sistema financiero en su conjunto, al que está más golpeado inclusive, que es el que presta a las pymes. Porque la CTS, la mayor parte de la gente que tiene su CTS la tiene en las cajas municipales. Y las cajas municipales, que son los recursos que usa para colocarlos en el crédito a la MIPE. Entonces, ¿qué pasó? Los abandonaron. O sea, en vez de mirar ese tema como una medida integral, le están mirando solamente, en este momento me imagino, como una medida, no me voy a pelear con mis congresistas, ya no quiero hacer más ruido porque estamos en proceso electoral. No sé, me parece, me llama la atención, ¿no? Porque ahí sí hay un tema de, oye, podía explicar, si yo permito que saquen todo el mundo su CTS, lo que va a pasar es que las MIPES se van a quedar sin recursos. Entiendo. Okay, por ejemplo. Y por ejemplo, que leyes como la señora Omonte, ¿no? Del tema de unificar las AFPs con la ONP, ese tipo de cosas,
que son aberraciones liberales, se pueden dar con el señor Castillo, ¿no? O sea, creo que todo el mundo va a tener miedo de su AFP ahora, ¿no? O sea, las AFPs corren peligro, efectivamente, y el recurso de las AFPs es nuestro recurso. O sea, si a alguien le dicen, digamos, te vamos a quitar buena parte que tú has ahorrado durante los últimos 20 años, realmente van a sentirse molestos. No es que no faltara una reforma, por supuesto necesitamos hacer una reforma. ¿Y necesitamos un espacio, una parte solidaria? Sí, la parte solidaria probablemente sea pagada con impuestos. O sea, una parte de lo que se recauda debería ser destinado a cubrir ese espacio donde la gente no ha ¿Asociada a podido hacer el algún ahorro. tipo de impuestos o asociado a la recaudación general? Podría estar asociado al IGB, o sea, hay mil formas, hay varias propuestas, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, una parte, de todas maneras tendría que salir el tesoro, ¿no? Porque esa parte solidaria significa, oye, prefiero pagar mis impuestos y que a través de mis impuestos se forme un fondo para realmente generar un pago a las personas que no logran tener un adecuado eh, ahorro previsional, antes que me quites de mis ahorros de toda la vida, ¿no? Porque yo trabajé para eso, para generar esos ahorros, ¿no? Eso es lo Entiendo. que muchas personas deben pensar. Pero no, pues, bueno, en fin, hay mil formas de estudiar el tema. Habían estudios que se habían comenzado a trabajar, pero se optó pues por hacer una cosa apresurada, ¿no? Yo creo que se equivocaron en ese sentido. Ahora, tenemos bueno, lo que tenemos es una clase informal muy grande. Después de la pandemia, antes de la pandemia y ha acrecentado la pandemia. Se habla de un 80% de informalidad y solo un 20% que sostiene la economía. Y bueno, tenemos gracias entre comillas, un IGB alto que medianamente palea un poco esto y les cobra impuesto a todos. ¿Tú crees, cómo debería estar estructurado, ya hablando de un tema económico, cómo debería estar estructurado para ti el tema de impuestos, el tema de recaudación? ¿Por dónde deberíamos un nuevo presidente, llámese la señora Fujimori, porque no le voy a preguntar al señor Castillo, porque me puede decir cualquier cosa, cómo debería abordar ese tema? Yo creo, o sea, aquí estamos hablando de informalidad laboral, cuando hablamos del 80% Ajá. de la masa laboral está en un sistema informal. Lo que pasa es que no estamos dando los correctos incentivos para la formalización. A la pequeña y a la microempresa no la estamos condenando a quedarse siempre pequeña. Los incentivos, tanto en el lado fiscal como por la parte de cobranza de lo que es el seguro social, la seguridad social, digamos, todo lo que implica Ajá. CTS, seguro social, el de salud. O sea, le podíamos dar alternativas de acuerdo al nivel de ingreso de los trabajadores, de acuerdo al tamaño de la empresa, fiscalmente. O sea, tenemos que encontrar una salida para que resulte más económico crecer. O sea, por ejemplo, tú sabes que las pequeñas empresas, si quieren pasar a medianas, inmediatamente tienen que pagar como 10% más de impuestos. No lo sabía. Ese 10% adicional viene de una ley que viene de la época de Velasco, Wow. que se llamaba ¿cómo se llama? Algo industrial, no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? La comunidad industrial. O sea, estamos pagando, si tú pasas de 19 a 20, ya comienzas a pagar ese monto de impuestos adicionales. O sea, es una barrera de entrada absurda para el crecimiento. Así es, entonces la pequeña empresa no va a crecer, o sea, y ser pequeña empresa, oye, si vendes 10 millones de soles ya dejaste esa pequeña empresa, si pasas un poquito de eso, entonces estás diciéndole a esas personas no crezcas, no te desarrolles, no avances y todas las reglas laborales se complican más, o sea, hay que ayudarnos a crecer. Entonces, todos estos procesos tienen que ser mejor desarrollados. Bueno, hubo un trabajo que había presentado Claudia Cooper con Elmer Cuba, se lo trabajaron para la Cámara de Comercio de Lima, lo presentaron a los congresistas y lo tomamos Miguel Torres y yo, mira, Fujimorismo y yo, para ver si hacíamos un proceso de reforma en esa línea. Ya teníamos la idea de cómo avanzar. Yo creo que ojalá alguien retome esa propuesta, ojalá la señora Fujimori retome la propuesta inicial y comience a mirarse eso como una alternativa para ayudar a la formalización, ¿no? Sobre todo en este momento donde buena parte de la fuerza laboral está informal. No podemos hacer que el SIS compita con el salud, más bien tienen que ser complementarios en términos de una aseguranza
Y más bien lo que va a haber es el intercambio prestacional para que el servicio de salud sea de mejor calidad y estemos todos cubiertos y con un buen servicio de cobertura de salud de verdad. No solamente que me den un seguro que nunca lo va a poder usar, ¿no? Y Entiendo. no solo, por eso creo que hay mejoras que hay que hacer en todo, ¿no? Pensiones, salud y tributario para ayudar a la formalización. Ahora, sacando la pandemia, ¿el problema del Perú es recaudación o el problema del Perú es ejecución? Yo diría las dos cosas, ¿no? O sea, eh, los proyectos se demoran eternamente, ¿no? Mm. Tú tienes un proyecto como Majes Siguas que fue licitado y entregado en el 2010 y todavía no comienza a hacerse. Eh, sí, o sea, estamos en esa situación. Claro, ahorita falta lo último, la última adenda, pero a veces te demoras tanto y eso financieramente termina costando muchísimo para el país, porque no tiene el recurso, o aquí no hay agua para regar una zona que debería estar irrigada y con servicios y ya produciendo para el mercado. Y así con otros proyectos, ¿no? Y el otro lado es la gestión misma, ¿no? O sea, la gestión demora mucho, hay que recortar mucha, en inglés es red tape, ¿no? Y tienes que mirar, hay todos esos esquemas de evaluación además que se llaman el RIA, la unidad de cumplimiento, que te ayuda a ordenar las cosas, pero lo que tiene que pasar es que no puede haber ministros que se cambien a cada rato, tiene que haber una continuidad en la gestión pública para que todo lo que se hace con esto no se esté cambiando, porque viene un innovador, uno nuevo que no supo lo que había empezado el gobierno anterior, el mismo gobierno donde empezó, y cambian todo. Entonces ahí y no destruir institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, los éxitos que ha tenido Perú, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, Ujú. ha sido porque ha habido continuidad de un gobierno al otro. O sea, el gobierno de Toledo, el gobierno de García, el gobierno de Humala, hasta el de Vizcarra, continuaron con la misma tónica, ¿no? Digamos, eso te da la certeza de que tienes una mirada de política económica. La política macroeconómica también ha tenido continuidad, una buena política macro. Entonces, la independencia del Banco Central, son como institucionalidades que hay que fortalecer, ¿no? Cosas que hacemos bien y ir reduciendo aquello que haga daño en la gestión. Ahora hablando un poco de ti, Meche, cuéntame, ¿política nunca más? ¿O todavía está, ahorita estás en tu cuartel de invierno? Eh, Estoy en mis cuarteles de invierno. Sí, hoy día yo te diría estoy más dedicada a lo que, bueno, mi trabajo en la universidad, tengo ahí que corregir exámenes, pero y está haciendo algún documento de investigación en temas de políticas públicas, estoy mirando algunos temas con una fundación, haciendo una consultoría, en fin, cosas pequeñas, ¿no? Que uno tiene que hacer, pero eh, volver a la política en ese momento no es para mí. Necesito descontaminarme. Entiendo. Y si tuvieras que decir dentro de tu carrera política, si me podrías decir cuál fue tu mayor logro y cuál fue de algo que te arrepientes, ¿qué podrías decirme? A ver, ¿de qué me arrepiento? Muchas cosas. Es que todos han habido buenos momentos. Yo creo que en el Ministerio de Comercio Exterior, obviamente, los logros que tuvimos en materia de los TLCs Ujú. fue fantástico, ¿no? Fue un éxito. Pero no solo eso, por ejemplo, pude meter muchos temas como lo de Machu Picchu, como una de las siete maravillas, logramos ordenar el sector y logramos hacer un programa muy bonito de turismo rural comunitario, ¿no? En economía saqué varios proyectos públicos que eran bien difíciles de sacar y también me arrepentí de haber pretendido sacar una ley para ordenar el tema salarial y pensionario de los militares. Me arrepiento de no haberlo conversado más, ¿no? De las Fuerzas Armadas, porque pudo haber salido, pero mejor conversado. Eh, en la época de PPK, bueno, nos faltó quizás eso, conversar más, lograr tender más, mejores puentes, y tuvimos problemas en ese sentido, ¿no? Que fue triste. Y como congresista aprendí mucho también, o sea, al final sí conocí porque es interesante cuando comienzas a conocer a los políticos más allá de la política, sino como personas, ya comienzas a tener un poquito más de empatía, ¿no? Entender sus miradas y escucharlos. Yo creo que eso es valioso, o sea, la política es eso, reconocer al otro en sus
su forma de ver el mundo y no necesariamente tienes que compartir, pero tienes que ver dónde, oye, de repente esto sirve. O sea, yo, por ejemplo, con la izquierda había puntos donde no había punto de encuentro, pero a veces, oye, Meche, esto no es tan importante, sé un poquito. Y me pasaba también con los futbolistas, o sea, está bien, tienes razón, no, no me tengo que entercar en eso, no, no hay razón de quedarte en un compartimento estanco cuando hay la posibilidad de ganar como un conjunto, ¿no? Tengo imágenes abrazándote con Marisa Glave, por ejemplo, y bueno, también con Martín Vizcarra, pero bueno, ese era el Pero pasado. con Marisa, por ejemplo, yo la quiero mucho, le tengo muchísimo respeto como política. Ujú. Nos moríamos de la risa porque ella me decía, tú debes ser mi partido si no fueras tan liberal, ¿no? Sí, pues. Pero le tengo mucho aprecio porque había momentos donde encontrábamos salidas, era eso lo que me gustaba trabajar con ella. Y me pasaba lo mismo, por ejemplo, con Miki Torres, porque con Miki hemos logrado tener iniciativas donde logramos consensuar y convencer al resto para encontrar cosas. Y bueno, obviamente compañerismos absolutos como con Carlos Cruz, ¿no? Que era, somos amigos y éramos la misma bancada, ¿no? Y el señor Becerril, por ejemplo, algún tipo de... Muy difícil, no, no se podía conversar mucho con él. Era una persona, bueno, yo no tenía relación con él, ¿no? Mayor, ¿no? ¿Y qué opinas de ese camaleónico cambio del señor Salaverry? Que pasó de un lado a otro y ahora gran amigo, gran amiguis de Vizcarra. Yo creo que él fue traicionando desde un principio también. O sea, es de la calaña del señor Vizcarra, porque ambos han sido los que comenzaron a dialogar para hacer estas tradiciones, primero a PPK, después a Keiko y después al país, yo digo, porque eso es la verdad, que es una tradición al país el actuar así. Lamentable, ¿cuáles serán sus intereses? No sé, pero son gente que no son confiables, o sea, jugaban y engañaban, ¿no? En la política, y eso no, no, no está bien. Yo creo que los políticos tenemos que ser, por lo menos tener palabra, tener honor, ¿no? Algo para Ujú. servir a la patria y tener voluntad real, real de servir a la patria, no buscar sus intereses pecuniarios, para decirlo así. Y el señor Villanueva, por ejemplo, quien juró que no iba a ser ministro y... Otro más, ¿no? Y que resultó también, o sea, él que se daba de anticorrupción, y atacar a PPK de corrupto y, en fin, todo lo que dijo, ¿no? Y él había estado más que nada involucrado. Con él sí hay pruebas de que ha habido un Ujú. involucramiento directo, aparentemente, ¿no? Confesión directa del señor Barata, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Eso te demuestra que hay personas que juegan por sus intereses personales y no por los intereses del país, ¿no? Ahora, Y se pintan de corderos. ahora finalizando, ¿qué te dejó esa bancada de PPK? ¿Crees que cuando uno arma un partido debe ser un poco más, fijarse más en la bancada que arma? Porque realmente tuvieron una deserción, creo que ahí nomás, comenzando el gobierno. No me acuerdo el nombre el que tenía con el tema de pesquero, no me acuerdo de este señor. A ver, tuvo que ir, ¿no? Lo tenemos que saber. Ok, y de ahí la barcada explosiona desde adentro, ¿no? ¿Sientes que había mucho invitado, que fue una bancada que o sea, no hay una base ideológica que los tuviera todos juntos? Había solo un proyecto de partido, un proyecto de llegar a la presidencia. Sí, yo creo que había gente que tenía ideológicamente alguna comunión, no todos, pero buena parte sí. Pero al final sí tú veías algunos que simplemente se subieron al carro por el hecho de ser congresistas, ¿no? Y no realmente con una voluntad de trabajo, no sé cómo lo hicieron, pero... Y sí, pues fue un partido que no tenía una coherencia, muy joven, no tenía una coherencia en sí misma, no pudo poner gente de su propio partido en cantidades suficientes, trajo invitados. Yo creo que al traer los invitados debió tener también una capacidad de seleccionar mejor, ¿no? Y creo que le pasa a todos los partidos hoy. No es Todos. solo un problema del partido al cual formé, ¿no? De la bancada al cual formé. Pues, hoy día no tenemos partidos realmente que tengan esa fortaleza de tener una coherencia. O sea, ya han desaparecido los antiguos partidos Ujú. como el APRA, el PPC, ahora desaparecen, van a tener que reinscribirse, ¿no? Acción Popular, por ejemplo, ahora es un componente, está compuesto por muchas facciones Acciones.
muchas que también te dice cuál es qué es, aparte del nombre, qué es lo que los une realmente, ¿no? O sea, porque son miradas bien de izquierda o bien de derecha y tú no encuentras el intermedio o quiénes No, o no, qué los une, ¿no? es un ¿Cuál es la caleidoscopio. coherencia, no? Entonces, sí nos falta la construcción de partidos políticos serios, ¿no? Sí, esa es una carencia y ese es el problema. La ley, las reformas debieron focalizarse mejor y ir a esas reformas en vez de simplemente lo cosmético, que era no reelección, no. Eran populares nada más, ¿no? Y Sí, o sea, ahora la izquierda quiere buscar las reformas económicas, hacer un Estado más grande y ya sabemos en qué termina todo eso, ¿no? claro. Eh, Pregunta, y ya para terminar, Meche, cómo ves, si pudieras apostar de aquí a 2 meses, a quién tendremos de presidente? ¿Cómo ves? ¿No? Esta es la parte, no estamos Sí, sí. vaticinando. Bueno, es muy temprano, las encuestas todavía nos muestran una situación de terror. Yo creo que no debería suceder eso y por eso creo que el esfuerzo de muchos de hablar de lo que significa un gobierno dictatorial de izquierda, porque esos son los modelos que traen los modelos chavistas, Ajá. ¿no? Que se perennizan en en el gobierno, que pretenden eh, estatizar todo, pero en realidad es una fórmula de estatización bien farsante, porque finalmente van a trabajar con el sector privado, porque no todo, nada, no saben pues manejar una mina, no vas a pedirle al sector público que maneje una mina. Entonces, el gas de Bolivia lo maneja el sector privado, probablemente brasilero, de otro lado, ¿no? O sea, Ajá. son clientelares al final, ¿no? Entonces, son mentiras que al final hacen más pobres a la gente. Entonces, eso sí es una desgracia. Ahora, apostar por alguien, bien difícil. Ahorita en este momento no sé. Yo ruego más bien por alguien en este momento, que los cambios sean visibles para que la gente sienta que es la persona por la que debemos votar, ¿no? Ok. Bueno, Meche, gracias por tu tiempo. Encantado de conversar contigo. Se aprende mucho. No sé si quieres decir algo más. Si No, no, al contrario, muchísimas gracias y creo que, vuelvo a insistir, o sea, los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la política con mayor seriedad, no ser tan ligeros. O sea, mucha gente hizo caso al ruido, mucha gente salió a la calle sin escuchar las otras voces, en varias ocasiones, ¿no? O sea, para el cierre de Congreso y todo, y no escucharon lo que pasaba al otro lado, o sea, estaban escuchando la publicidad de un solo lado, ¿no? ¿Qué era publicidad finalmente? Entonces hay que ser cuidadosos, hay que escuchar todas las voces para saber realmente la verdadera historia, porque la historia contada por un solo lado no es la verdadera historia. totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Que Muchas gracias. tengas buenas noches. Igualmente, un placer.